Bienvenidos a este espacio de Kinky.com para hablar sobre el tema del ICBF y algunos casos que se han presentado de maltrato infantil y violencia sexual también. Entonces, antes que todo, les voy a pedir a cada uno que se presente. Mi nombre es David Trujillo, periodista de Kinky y en este caso, pues, moderador de este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Gómez Jaramillo y soy el decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás en la sede Bogotá. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Jiménez, soy docente de la Universidad Santo Tomás de la Maestría en Defensa de Derechos Humanos y el DIH. Listo, bienvenidos a este espacio entonces y comencemos hablando frente a lo que ha ocurrido sobre todo en este año en temas de maltrato y violencia sexual contra los niños. ¿Qué garantías tienen los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad en un país como el nuestro, en un entorno como Colombia? Bueno, en primer lugar deberíamos decir que Colombia tiene la vanguardia en la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y además ha sido reconocido por una excelente Corte Constitucional que tiene pronunciamientos muy enfáticos sobre la defensa y la protección especial de los niños y de las niñas. Entonces, un primer punto de partida nos muestra que en nuestro país tenemos bastantes normas, una legislación bastante rica, que está permeada toda por el principio del interés superior. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, diríamos que en el papel hay un amplio margen normativo para la protección de los niños y niñas, pero ya en la práctica, en donde nos encontramos con una cantidad de problemáticas sociales agravadas por el conflicto armado interno que todavía se mantiene en el país, pero que se ha transformado, pues los niños y niñas están expuestos a muchos riesgos, no solo en el contexto fuera de sus hogares, en el contexto de la comunidad, de las escuelas, de los recorridos a las escuelas, sino también dentro de sus familias, ¿no? Y es por esto que el ICBF entra allí como un actor estratégico para proteger a aquellos niños cuyos núcleos familiares no han sido protectores y por el contrario ha violado sus derechos. Siendo el ICBF representante del Estado, pues tiene una responsabilidad altísima para la protección de estos niños y niñas y para brindarles mejores condiciones de las que tenían en sus hogares o en sus comunidades. Entonces, yo dejaría ese primer punto como para el análisis y la discusión. ¿Algo que nos quiera complementar, Alejandro, a esta pregunta? Sí, muchas gracias. Simplemente señalar que la política pública se compone en principio de unos lineamientos jurídicos de orden constitucional y que se aterrizan inclusive a nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que al final no es más que la materialización de los compromisos que Colombia ha suscrito y ratificado a través de distintas convenciones, particularmente en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero que en el marco de las políticas públicas también es necesario hacer énfasis en el componente preventivo, particularmente con los niños y niñas que se encuentran en esas situaciones especiales de vulnerabilidad, lo cual implica que exista un esfuerzo institucional, como lo dice además el Código de Infancia y Adolescencia, somos responsables, sociedad, familia, Estado y medios de comunicación de los derechos de los niños y niñas, un esfuerzo mancomunado e integral de multiplicidad, digamos, de organismos gubernamentales y no gubernamentales para prevenir situaciones de riesgo en donde evidentemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y particularmente los derechos sexuales se ven completamente perturbados. Evidentemente, este esfuerzo preventivo inicia por un análisis de política pública integral que implique no solo una reacción cuando ya la catástrofe desafortunadamente se ha producido y que implique reacciones inmediatas, rápidas, in situ, de distintas autoridades para prevenir que hechos lamentables ocurran en nuestro país. Bueno, para los dos, ¿hasta qué punto es responsable la entidad por lo que ocurre con sus contratistas, con sus empleados, cuando se presentan estos casos de maltrato, como el de Valledupar, y presunta violencia sexual, que también ha ocurrido en Medellín por el tema del desmanolo
también en Risaralda, que también cerraron un hogar. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la entidad? No sé si en procesos de contratación o en algo. Entonces, sí, si quieren, inicio yo dando algunas luces sobre el tema. El ICBF, siendo una entidad pública, es la entidad a cargo de la administración como del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es por tanto una entidad pública, pues tiene una responsabilidad altísima que se compromete, como les mencionaba, no solo a nivel constitucional y de nuestras normas, sino por parte de los tratados internacionales que ha firmado el Estado colombiano, como la Convención de los Derechos del Niño. El ICBF, al extender la operación de los servicios que presta y la atención a las familias en Colombia, contrata a estos operadores. Estos operadores pueden ser entidades privadas e incluso familias, y estos operadores pues entran a ejecutar una parte de la función pública del Estado. Por tanto, ellos tienen también una responsabilidad directa con los niños y las niñas por estar realizando por mandato del ICBF una actividad que le corresponde a este. Y viéndolo más allá de la mirada de los servicios, porque en realidad más allá que prestar servicios, lo que se está haciendo es unas acciones de garantía y protección de la niñez en Colombia, pues tienen una responsabilidad muy alta al ser los entes que están administrando de manera directa estos recursos y lugares en donde permanecen niños y niñas, sobre todo los lugares donde estos niños deben pernoctar. Como se ha dicho en diferentes estudios y en reglas internacionales, cada vez que se pone a un niño lejos de su entorno protector y se lo pone en lugares en donde tiene que convivir con otros niños, adultos, estos espacios crean nuevos riesgos, no están exentos de este tipo de riesgos. Es por eso que, por ejemplo, en la privación de la libertad se dice ideal que se apliquen otras penas, último recurso, la privación de la libertad. Al final, cuando vemos los ejercicios en lugares de protección, como por ejemplo instituciones, ¿sí? En otros ámbitos de la protección, vemos que los niños y niñas están bajo la custodia del Estado, y al estar bajo la custodia del Estado comprometen su responsabilidad por cualquier acto que atente contra sus derechos fundamentales. Evidentemente, estimado David, hay muchos ámbitos de responsabilidad, ¿no? La doctora Ana María nos ha planteado la posibilidad de que exista una responsabilidad desde el punto de vista del Estado, porque se trata de un servicio que presta el Estado a través de estas alianzas que hace con los hogares de paso, pero evidentemente lo que ha sido más significativo, además por haber sido una noticia que dio a conocer y a difundir el fiscal general de la Nación, es el ámbito de la responsabilidad penal, que en Colombia el ámbito de la responsabilidad penal es individual, es decir, cada individuo responde por los delitos que cometa en una situación fáctica determinada y según nuestro ordenamiento contemplado en el Código Penal. De conformidad que, en relación con los desafortunados y trágicos hechos ocurridos en Valledupar, en ese hogar de paso, hay multiplicidad de responsabilidades en el ámbito del derecho penal para cada una de las personas que hayan participado. Dicen los medios de comunicación, el mismo señor fiscal general de la Nación, que se trataba de fundadores y directivos de esa institución Hogar de Paso en Valledupar, cuya conducta estaba dirigida a vulnerar derechos sexuales. En este caso, pues no sabemos exactamente la situación fáctica de menores de edad, menores de 18 años, o más grave aún, si se tratase de menores de 14 años. En ese sentido, nuestro Código Penal señala delitos especialmente graves para menores de 14 años que podrían estar involucrados, según esta pequeña narración de los hechos que conocemos hasta ahora, y que pueden ser desde el acceso carnal abusivo con menor de 14 años
hasta actos sexuales con menor de 14 años, en donde incluso se contemplan en ese tipo penal 209 del Código Penal la inducción a prácticas sexuales de menores de 14 años, situación fáctica que coincide un poco con la descripción o resumen que ha hecho en medios de comunicación el fiscal general de la Nación. Asimismo, pues seguramente habrá un concurso de delitos, no solo frente a estos dos delitos que acabo de mencionar, sino también y posiblemente a través de otras conductas que son igualmente pues graves en nuestra normatividad, como el proxenetismo con menor de edad en el artículo 213A del Código Penal, e incluso podría decir yo la pornografía con persona menor de 18 años, que está contemplada también en nuestro Código Penal en el artículo 218. En concurso, es decir, todas estas conductas que están allí inmersas en esa situación fáctica, tienen penas gravísimas en Colombia, que en concurso podrían llegar a un tope máximo de 60 años. Creo yo que de haber un proceso penal en el que se demuestren, investiguen y demuestren estas conductas ante un juez de conocimiento y que un juez de conocimiento estime la gravedad del asunto, porque estoy seguro que estas conductas son agravadas, por lo que señalábamos al inicio de esta entrevista, porque se trata de menores de edad que están en una situación especial de vulnerabilidad y otros agravantes que estoy seguro se adecuan a estas circunstancias, que estaremos en penas muy altas que rondarán precisamente esos quantums normativos punibles de la pena que se acercan a, que pueden llegar a ese tope máximo cuando hay concurso de conductas punibles de hasta 60 años en este momento según nuestra normatividad. Precisamente se han endurecido las penas, pero falta hacer algo que se pueda hacer desde la parte legislativa, desde la parte de las leyes, como para tratar de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Sí, quisiera comenzar yo. Yo creo que ya sea en el marco del conflicto armado, pero también en el marco de la cotidianidad y de los conflictos que se presentan en la cotidianidad, el aumento de delitos sexuales contra menores es exponencial en el caso de Colombia. Así lo demuestran las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación. Particularmente significativas son las estadísticas de medicina legal en ese aumento exponencial de los delitos sexuales contra menores de 14 años, menores de edad, pero particularmente menores de 14 años. Y lo que muestran esas estadísticas, las de medicina legal, es que esos actos ocurren en una proporción muy alta por personas cercanas al menor, al niño o niña. En este caso, pues, incluso el agravante tiene que ver con esa calidad de tutor, de cuidador que se tiene en estos hogares de paso o en el contexto de las familias. Y evidentemente es allí en donde el gran porcentaje de esos delitos ocurre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debiéramos tener una organización mucho más detallada, mucho más minuciosa de la institucionalidad en Colombia, empezando por la policía, en donde se debe fortalecer ese ámbito de la prevención, porque evidentemente las repercusiones de este tipo de violencia son muy nefastas en los niños, niñas y adolescentes, y lo que hay que hacer es construir una política pública que evite que se cometa el delito. En este momento lo que estamos haciendo es reaccionar cuando el delito ha ocurrido, tratando de imponer penas muy altas, pero pues eso está bien para hacer justicia y imponer un castigo ejemplarizante e incluso en términos de los fines de la pena para prevenir nuevos delitos, pero ya la catástrofe ocurrió en donde, repito, hay una repercusión psicoafectiva, histórica y social frente a la víctima menor, niño y niña, y eso es lo que tenemos que evitar. Con un sistema preventivo frente a estos delitos, además que ya hemos detectado los riesgos y sabemos que los riesgos en un porcentaje altísimo se dan en escenarios en los que, y eso es lo que me parece muy grave,
quienes realizan estas conductas punibles son personas cercanas al menor, al niño, niña y adolescente. Yo solo quería mencionar además que en el caso de Valledupar era un hogar de paso que atendía víctimas de violencia sexual. Además, les daba atención psicosocial. Entonces, es una segunda victimización. Ya ocurrió la primera victimización en el marco de sus familias o de la sociedad y llegan a este lugar de protección y las mismas autoridades o quienes representan en este caso a la autoridad son quienes vulneran una segunda vez sus derechos, lo cual es gravísimo. Pero sí, de acuerdo, Alejandro, en este tema normativo. Y siempre queda la duda en el tema de contratación. Piensa la gente, bueno, ese como contratar violador, bueno, no es tan fácil detectar eso, pero yo creo que desde la psicología o desde el área de recursos humanos debe haber algún filtro que permita tratar al menos de detectar este tipo de conductas, este tipo de tendencias, no sé si a través de una especie de prueba psicotécnica o algo así, no sé qué puedan estar ahí. Sí, pues normalmente lo que se ha identificado en casos de abuso y violencia sexual es que los perpetradores de este tipo de delitos intentan mantenerse en espacios cercanos a los niños. Entonces, en criminales conocidos que han cometido violencias contra los niños y niñas, por ejemplo, trataban de ser funcionarios o enfermeros o funcionarios de un hogar infantil o miembros de una iglesia, es decir, se mantienen en espacios cercanos que les permitan acceder a los niños y a las niñas. Y si muchas veces dentro de las mismas familias ni siquiera se percibe estas personas que pueden agredir a nuestros niños y niñas, pues en el espacio institucional no sé qué tan diferente sea. Sin embargo, lo que sí creo es que el tema de supervisión del ICBF sí puede necesitar algunas mejoras. Por ejemplo, yo me pregunto, no hay información suficiente en medios acerca de cuánto llevaban estos niños en ese hogar de paso. Ha habido en otros momentos informes de la Defensoría y de otras entidades en donde se señala que muchas veces estos niños duran más de 8 días en estos lugares de paso y como su nombre lo dice, pues son lugares transitorios que no tienen las condiciones necesarias para atender a estos niños y muchas veces se quedan allí exponiéndose pues a diferentes riesgos, ¿no? Entonces habría que ver, por ejemplo, cuánto llevaban estos niños en ese lugar. Por otro lado, también qué tantas visitas se han realizado de órganos mixtos como la comisión, no recuerdo si es la del Senado, bueno, la del Congreso, que ha emitido 2 informes sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o visitas conjuntas entre ICBF y Defensoría del Pueblo para verificar las condiciones de los niños. En el caso del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por ejemplo, que es otro sistema, en este caso no estaríamos hablando en particular de él. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Justicia realiza visitas a los centros y entrevista aparte a los niños y aparte a los funcionarios. Es decir, que hay la oportunidad de detectar posibles violaciones de los derechos de los niños en estos lugares. Y de manera similar, el ICBF y las entidades deberían estar supervisando los derechos de los niños y niñas y adolescentes dentro de estas instalaciones de manera periódica. Eso creo que es otra cosa que hay que reforzar. Y lo otro es, en efecto, como tú lo dices, en términos de la contratación, a quiénes se está contratando, ¿no? ¿Cuál era la experiencia de esta entidad en la atención a niños y niñas? Si antes no ha habido denuncias o hechos en contra de los miembros de esta entidad, quejas, etcétera, porque a veces lo que me temo es que por la falta de operadores, porque en principio los lineamientos y requisitos del ICBF son bastante altos, pero a veces por la falta de operadores no sé hasta dónde pues estén teniendo en cuenta todos los requerimientos que tienen este tipo de contratos. Creo que ya van siendo las 4, entonces, bueno, entiendo que
que son personas ocupadas. Entonces damos por terminado este espacio. No sé si quieran agregar algo a manera de conclusión. No, pero sí llama mucho la atención y deja mucho que pensar el hecho de que se hayan presentado 3 hechos similares en tan corto tiempo, y sí vale la pena investigar más acerca de qué está pasando con esos procesos de contratación, porque son lugares distintos, porque son operadores distintos, son medidas distintas. Entonces, sí vale la pena continuar investigando pues el trasfondo de estos casos, ¿no? Listo, Alejandro, ¿algo que quiera mencionar para el cierre ya de este espacio? Sí, mencionar que el entramado jurídico penal que existe en Colombia como reacción frente a la gravedad de estos delitos en comparación con los de otros países de América Latina y, digámoslo así, países similares, es bastante drástico, bastante fuerte, que de aplicarse de manera correcta implicará penas significativas frente a estos delitos que evidentemente aquejan a la sociedad colombiana. Porque a veces tenemos la percepción de que las penas frente a estos delitos no son lo suficientemente drásticas y en comparación con otros sistemas jurídicos son bastante drásticas. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación a Quinto.com, Alejandro Pérez, decano de la Universidad de Santo Tomás, y a Ana María, docente también de la misma universidad. Gracias entonces y hasta una próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amables. Feliz tarde.